En cada vagón se murmuran terroríficas historias, sucesos insólitos, espeluznantes anécdotas reales, mientras recorre la niebla en su camino. Bienvenido a bordo del tren que recorre la niebla. Cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, o ECM, pueden comenzar a manifestarse algunos efectos secundarios asociados a esta. Uno de los más desconocidos es la experiencia de mediumnidad espontánea, en la que la persona que acaba de sufrir una ECM comienza a percibir de forma súbita e inesperada a seres fallecidos, los cuales en ocasiones le transmiten mensajes, a menudo destinados a personas vivas. La mediumnidad espontánea, se dice, puede desaparecer paulatinamente o durar muchos años. Escuchemos a continuación la impactante anécdota de Juan Manuel. Buenas tardes. Miren, yo hablo para contarles un relato en el cual fue vivido en realidad por mi mamá, la señora María del Carmen Jiménez, entre los años 99 o 98, en los cuales ella se tuvo que someter a una cirugía por su estado de salud, que no estaba muy bien, y en la cual nunca esperamos que presentara una reacción alérgica a la anestesia, que en ese tiempo fue alotano y que no era recomendable. En el trayecto de su gravedad, mi mamá fue internada en terapia intensiva y los médicos no nos dieron muy buena esperanza, ya que su hígado se estaba deshaciendo literalmente. Pasados los días en terapia intensiva, como todos, le rogábamos a Dios y le pedíamos que salvara su vida, porque pues no nos imaginábamos una vida sin ella. Y así pasaron los días, en total 15, en los cuales mi mamá, conforme recuperó conciencia de dónde estaba, comentaba que ya estaba cansada de estar ahí porque le dolía el cuerpo de la cama tan incómoda que tenía, porque sentía que no le daba descanso, cuando la cama que ella ocupó fue de las últimas que habían salido en ese tiempo para los pacientes de terapia intensiva, con todo y comodidades. Y nos contaba que sus demás compañeros de cuarto ya habían sido dados de alta y que no podía entender por qué a ella no la daban de alta, y que si podíamos ya ver eso de que había un señor que vendía helados en un carrito en su cuarto y que ella estaba cansada y que pues para ella ya era fastidioso, cuando en realidad nunca le decíamos a mamá que los pacientes que ella vio salir en realidad eran pacientes que habían muerto en terapia intensiva y que poco a poco fueron dejando la sala sola, con la única persona que quedó ahí fue mi mamá. Y el señor de los carritos de helados pues nunca apareció entre nuestros ojos, pero ella era la que lo veía continuamente ahí. Pasado el tiempo, mi mamá se recuperó un poco más y pues logró pasar a piso, y de ahí un amigo le hizo favor de presentar a una enfermera, la cual le fue ayudando a recuperarse y poco a poco fue deshaciéndose todas las soluciones que tenía puestas en su cuerpo. Pero al dar de alta a mamá, pues la dieron en un estado de bastante delgadez, en las cuales ella pues le dolía todo el cuerpo y decía que eran los muebles lo que le molestaba, cuando en realidad era su delgadez tan tremenda que ya no le permitía apoyarse en nada. Pero pasados los días en casa nos dimos cuenta que mamá ya no era la misma, que su mirada era diferente y que su comportamiento era muy, muy radical al como ella era cuando nosotros la conocimos. Por lo cual nunca nos explicábamos por qué pasaba esto. Hasta que, bueno, pasados los días, la enfermera que ella conoció en el hospital se ofreció a ayudarle en casa y le vino a dar terapias. No sabemos en qué tipo de terapia se especializaba totalmente la enfermera, pero al estar haciéndole las terapias de hidromasaje en los pies, ella se dio cuenta que mamá no estaba bien y nos lo comentó a nosotros, y nos llegó a decir que si gustábamos, ella la regresaba a su cuerpo porque mamá no estaba en su envoltura. A lo que accedimos, y pues bueno, relativamente mi mamá regresó una vez más al mundo, y quien estaba ocupando su cuerpo pues no era ella, parecía que era mi abuela que ya había muerto, o parecía otro ser, y vaya que tenía cierta maldad. Por lo cual pues bueno, así pasaba el tiempo hasta que logró regresarla a su cuerpo y mi mamá volvió a ser la misma de antes. Pero ella nos contaba
que decía que ella sentía que le metían cosas en las transfusiones y veía mucha gente morir, bueno, mucha gente irse y que sabía que estaban muertos y que eso lo vivió durante más de 15 días. Y hoy, a la fecha, pues mamá ya hace su vida normal, pero de ahí quedó con la facilidad ella de estar observando gente que ya falleció en su camino y la mera verdad son experiencias bastante espeluznantes. Gracias. Es muy interesante. Juan Manuel, cuando menciona que su mamá se comportaba como su abuela o como otra persona con cierta maldad, ¿a qué se refiere con eso? Pues bueno, mi mamá siempre ha sido una mujer muy sociable, muy amable, muy cariñosa y cuando ella volvió de la terapia empezó a tener comportamientos agresivos y muy despectivos, muy fríos y pareciera ser que estábamos viendo a mi abuela porque mi abuela era un poco dura en su forma de ser y no era muy cariñosa ni muy afectiva y por ese motivo tenía de repente reacciones agresivas que no correspondían a su modo de anterioridad ser y segunda su mirada era muy fría, muy fija y mi mamá normalmente es una mujer muy cálida, muy tierna. Eh, ¿Tiene algún recuerdo su mamá de ese espacio de tiempo desde que salió del hospital hasta que la enfermera la regresó a su cuerpo? ¿Tiene algún recuerdo ella de dónde estaba o qué sentía? Sí, tiene ciertos lapsos de recuerdos donde ubica que ella no se sentía en sí a gusto y no se sentía que estuviera completa y eso nos lo expresó muchos años después. La enfermera que estaba dando terapia a su mamá, ¿cómo se dio cuenta de que no era ella? La enfermera que estaba dándole terapia a mi mamá resulta que fue recomendada de un amigo, pero ella nos platicaba que desde niña tenía facilidad de percibir cosas y aparte en su familia había gente que se dedicaba a sanar espiritualmente a la gente y por lo tanto cuando le tocó hacerle terapias con hidromasaje a mi mamá se dio cuenta que ella no era una persona que estuviera presente en su cuerpo, sino que se le veía, como ella decía, doble mirada. Y con eso nos dio a entender que efectivamente la que había regresado al cuerpo de mamá no era ella, sino alguien más o mi abuela. ¿Qué fue lo que hizo la enfermera para que su mamá regresara? Pues bueno, un día la puso a que estuviera rezando y asoleándose un ratito en el clima y trajo un líquido el cual después de estar un buen rato ella orando y rezando se lo virtió a mamá y de alguna manera la sorpresa la regresó. A raíz de esta experiencia, su mamá comienza a ver personas ya fallecidas. ¿Usted también las ve cuando va con ella? Bueno, en cuanto a que mi mamá, de lo que comenté que de ahí en la fecha ha visto cosas que no son normales o sobrenaturales o almas de difuntos, sí. Y de hecho yo pues desde niño he tenido esa experiencia de poder percibir o ver gente que ya no está viva y que han venido a visitarme una vez ya muertos, pero yo no lo sabía antes porque era niño, pero en la actualidad ya sé que son gente que murió y aparte he tenido la experiencia de amigos que han fallecido y han regresado a platicar conmigo de alguna manera. ¿Solamente ven gente que ustedes conocen, gente conocida, amigos nada más? ¿No ven a otras personas? Ver gente no nada más es conocidos, llega uno a ver gente que no conoce uno y llega a visitarnos a veces personas que no sabemos ni quiénes son. No todas las veces, pero en algún momento dado se presentan con nosotros y nos dicen su nombre. ¿Cree usted que esto es un don o una maldición el poder tener este tipo de percepción? Pues llamémosle un don o una gracia de alguna manera para siempre estar adelante en la vida y no batallar tanto. Aunque a veces pues, no nos gusta mucho el saber las cosas. Increíble, Juan Manuel. Me parece muy interesante conocer más de las experiencias paranormales que tanto usted como su señora madre han sido testigos. Seguiremos en contacto con ustedes y espero más adelante sean tan amables de compartirlas con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, es un gusto haber compartido con ustedes algo de las historias que vivimos mi mamá y yo. Y pues bueno, les deseamos que estén bien y esperemos próximamente poder contarles algo más. Gracias. Muchas gracias. Según estudios científicos,
Más de 25 millones de pacientes que han sufrido una ECM o experiencia cercana a la muerte corroboran lo que la física cuántica ya sabe. Somos materia y energía a la vez. Algunas personas, tras experiencias cercanas a la muerte, jamás vuelven a ser los mismos, como en el caso de la señora Carmen. Algunos no solo experimentan profundos cambios psicológicos, sino que además adquieren extraños dones psíquicos y son capaces, por ejemplo, de ver y hablar con personas ya fallecidas. Todas las tradiciones espirituales han hablado de que con la muerte la vida no termina. No tenemos un alma, somos un alma. Este vagón tendrá una segunda parte, en donde la señora Carmen nos va a hablar de algunas de sus experiencias. Si tienes alguna experiencia similar, escríbeme a mi correo o ponte en contacto conmigo en mi grupo de Facebook, El Tren que Recorre la Niebla. Les habló el maquinista. Hasta la próxima.